Hola, soy Amancaino Volpán, dibujante de cómics. Actualmente trabajo para la editorial DC Comics. Hace mucho tiempo que empecé con este bichito de las ganas de siempre poder contar historias a través del cómic. Desde pequeño veía series animadas de las Tortugas Ninja, de los Cazafantasmas, de Batman, y después las interpretaba con mi propio estilo, obviamente bastante infantil en esa época, pero me fui metiendo de poco con todo lo que era hacer dibujos y contar historias de alguna forma a través del medio del cómic. A pesar de que cuando era pequeño y cuando recién comencé con esto no tenía mucha noción ni idea de narrativa ni nada de eso, pero de a poco iba como creando mis propias historias, creando mis propios personajes y metiéndome mucho más de lleno en el mundo del cómic. De los primeros cómics que recuerdo eran unos títulos de Archie que mi hermana coleccionaba, y yo ahí como que copiaba los dibujos, pero cuando realmente como que entré en el mundo ya de cómics de superhéroes y todo eso fue por ahí por el año 89, cuando salió la película de Batman, y uno de los primeros números que tuve fue la adaptación de la película, que es justamente este que tengo acá, que es esta es una versión de CC de España, que aquí recrean un poco la película, y la verdad que quedé maravillado con el arte, que en este caso es de Jerry Ordway, y ahí como que empecé a entender un poco más cómo funcionaba todo el tema de el cómic y contar historias, y bueno, me metí de lleno con el personaje que me encantaba mucho, que era Batman en este caso, y de poco fui como absorbiendo el cómo se va contando una historia a través del cómic. Cuando llegamos a Chile con mi familia, y bueno, yo nací en Canadá, mis papás son chilenos, pero volvieron acá en los 90, empecé a consumir ya más revistas de la editorial Perfil, de la editorial 5, que en esa época se vendían en los kioscos, y ahí fui como metiéndome un poco más en esta cultura del cómic, aprendiendo un poco más de los distintos autores, distintos dibujantes y distintas técnicas también. Una de las cosas que fui aprendiendo también en el colegio fue cómo manejar las técnicas en este caso, de la tinta china, con los distintos tipos de tiralíneas, de plumas, de pinceles. Mi profesora de artes plásticas me enseñó muchas de estas técnicas en el colegio, y ahí fui como de a poco ya profesionalizando, si se puede decir de alguna forma, la técnica de cómo yo iba trabajando. Después de ir como descubriendo los distintos autores, ya identificando los estilos que más me gustaban. Hay determinados artistas que me llamaron la atención, bueno, entre ellos Eduardo Rizzo, Greg Capullo, Norm Brayfogle, que eran como los que fui como conociendo, y que me encantó mucho cómo ellos ocupaban distintas técnicas de narrativa. Por ejemplo, cómo manejaban la cámara en las páginas, cómo iban haciendo el orden de las secuencias de los paneles, cómo manejaban el dinamismo. Por ejemplo, mi personaje favorito siempre fue Batman, y Norm Brayfogle era un artista que era súper dinámico con cómo dibujaba las escenas de acción y el capa de Batman y todo lo demás. Eduardo Rizzo trabaja mucho las sombras y las luces, y Greg Capullo juega mucho con cómo va contando la historia y cómo va girando la cámara en distintas como escenas dentro del cómic. Y después, bueno, eso metido a la juguera, por decirlo de alguna forma, terminaba complementando en lo que yo iba como aplicando a la página. También fue súper importante en el inicio de mi carrera las críticas que recibía de los profesionales. Hay una en particular que siempre me marcó, que fue de un dibujante que se llama Brian Stelfreeze, que en un evento en Estados Unidos, en una convención en Seattle, le llevé mi trabajo, y él, bueno, a mí me encantaba su arte siempre, entonces para mí fue un verdadero como honor poder conversar con él, y que él se diera el tiempo de criticar mi trabajo para bien y para mal. Básicamente me deconstruyó completamente lo que yo hacía, y me hizo como resaltó todo lo que tenía de bien, pero también todo lo que tenía malo. Y eso fue la verdad que para mí también
un momento súper importante en el cómo empecé a entender la narrativa gráfica como tal del cómic y las herramientas que te puede entregar el medio y entender un poco cómo uno tiene que manejar un cierto estilo que sea lo suficientemente profesional, pero que también puedas como rendir mes a mes con las entregas que tienes. Me pasaba que, por ejemplo, a veces quizás me pasaba mucho tiempo haciendo más achurados que eran innecesarios, entonces esas cosas, cuando te las apuntan desde afuera, te hacen resaltar lo que tienes que poder ir cambiando y mejorando. Es completamente distinto a como uno lo ve, y ahí te das cuenta a veces de las cosas que tienes que ir como dejando de lado y ir como sumando. Bueno, como mencionaba, mi familia dejó Chile en los 70 y después volvieron en los 90, y entre medio de eso, bueno, yo nací en Canadá. Y después cuando llegué a Chile, el impacto cultural igual fue como medianamente dramático, por decirlo de alguna forma, porque llegamos a un lugar muy distinto del que nos habíamos criado y todo lo demás. Y yo creo que de alguna forma eso igual fue como construyendo un poco este estilo que al final fui desarrollando, que es un estilo que no es quizás completamente norteamericano, pero que tiene mucha influencia también de autores más latinoamericanos, autores europeos también, del cómic europeo. Y eso es porque, claro, el cómic europeo acá en Chile tuvo una gran influencia, a diferencia de en Estados Unidos, que llegó quizá un poco más tarde acá. La revista de Moebius o de los autores como más íconos de Europa fueron llegando quizás con mayor frecuencia, y eso influyó un poco en cómo el arte lo fui manifestando con estos distintos estilos. También el tema cultural, mis primeras historias marcaban mucho el entorno donde yo vivía o donde me desarrollaba. Por ejemplo, Hijos de P es una historia que publiqué acá en Chile con la editorial Caleuche, y era muy de pandillas, como de los barrios como más bajos de, no sé, o de Temuco o de Santiago, que eran como los lugares que teníamos más familiares, más presentes, y era como ir reflejando un poco eso, un poco el tema más cultural. Entre medio de eso, bueno, empezaron a surgir también otras historias propias, y fui aplicando lo que iba como viviendo de alguna forma, lo que mi entorno me iba entregando, y esto lo iba manifestando en las páginas de cómic. En el colegio estaba siempre como la división entre si ibas a estudiar medicina o alguna ingeniería, que ese era como el grupo de mis compañeros, y al medio siempre estaba yo sin saber bien qué era lo que iba a estudiar, porque por una parte quería ser dibujante de cómics, pero era una cosa muy utópica pensar en esa época ser dibujante. Así que cuando terminé el colegio decidí estudiar una carrera que me entregara un cartón y me pudiera de alguna forma tener tranquilo en caso de, fue diseño interior en Temuco, en la Católica. Y una vez que ya terminé la carrera fue cuando decidí como dar este paso de tomar el riesgo de arriesgar, o sea, valga la redundancia, arriesgarme a probar suerte con lo del cómic. Y ahí fue cuando me volví a Canadá y empecé a visitar las convenciones, ir a los eventos, contactarme con escritores y cosas, y empecé como a sentir que efectivamente lo que yo hacía era algo que a los otros creadores les gustaba, les parecía interesante. Entonces de a poco fui como convenciéndome de que parece que había tomado el camino correcto y era como lo que estaba como destinado a hacer. Obviamente al principio fue mucho de aciertos y desaciertos, muchas frustraciones, porque este oficio igual tiene mucho de eso, de que a veces cuesta un poco subirse a un tren que ya está andando y poder empezar a trabajar y tener tus propios proyectos, pero afortunadamente de a poco se fueron como dando distintas instancias que me permitieron llegar a un punto en que dije, ok, esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante, y voy a tomar el riesgo de apostar por esto y dedicarme 100% a hacer cómics. Y más o menos por el 2012 fue cuando ya empecé a trabajar así tiempo completo haciendo cómics. Antes de eso había estado teniendo como siempre trabajos paralelos y cosas y tal, pero ahí fue cuando ya me dediqué 100% a esto, y afortunadamente desde entonces no he parado y he seguido con proyectos muy interesantes y que me han llenado un montón desde el punto de vista de conectar un poco lo que yo soñaba y deseaba cuando era más niño y las cosas que he podido ir haciendo ahora ya de forma profesional.
Una de las cosas más increíbles, yo creo, que me ha traído puntualmente trabajar dibujando los personajes de DC ha sido que este trabajo llega a todas partes del mundo y la gente empieza a reconocer tu trabajo en el extranjero en Estados Unidos obviamente porque es el público más masivo, pero cuando ya ves que tu obra empieza a ser traducida, por ejemplo, a portugués o a italiano, alemán, a español también obviamente, y la gente empieza a reconocerlo, es realmente increíble. He tenido la suerte de ir a distintos eventos aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Brasil por ejemplo, quedé impactado porque el evento que hay allá se llama CCXP y es un evento gigante y la gente llegaba con mi trabajo, con mi material y estaban ahí como pidiéndome, no sé, que la firmara y todo lo demás. Y la verdad que es súper loco eso porque es como que siempre recuerdo que yo era como que siempre la persona que miraba a como estos artistas extranjeros y ahora me toca estar a veces a mí como en ese lugar. Entonces eso igual es algo que es bien surreal de alguna forma, pero que es increíble ver que, no sé, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos y en Europa también la gente puede ver mi trabajo, admirarlo y disfrutarlo. La verdad que ha sido una de las cosas más gratificantes creo que me ha dado el cómic, y particularmente trabajar con la editorial con DC y los personajes que me ha tocado dibujar por el impacto que también tiene en el público. Ahora, igual, trabajar con DC fue el sueño que tuve, pero sin duda que también una parte importante de mi carrera ha sido lo que he podido hacer por mi cuenta, las obras de autor, los trabajos que son un poco más personales para mí, ya sea por la historia o por el trato que les doy desde cuando empiezo a escribir el guión hasta el dibujo, al diseño del material y todo eso. De hecho, mi primera obra, el primer trabajo realmente como publicado acá en Chile, como mencionaba antes, fue Hijos de P. Y después de eso empecé a hacer como distintas obras con otros creadores, cosas independientes, obras de autor y todo lo demás. Pero hubo un punto también que fue súper importante en mi carrera, que fue cuando empecé a trabajar con una editorial que se llama Black Mask, y ahí tuve la oportunidad de publicar Clandestino, que es una obra que también dibujé y escribí. Esta versión en particular es la colección que salió acá en Chile con Planeta Comic, pero originalmente salió de forma individual, mensualmente en Estados Unidos, y este también era un trabajo bien especial porque contaba una historia que en el cómic norteamericano no es como tan común contar, entonces igual es como a veces un poco alejado de lo que la gente está acostumbrada, pero les gustó mucho y eso me llenó un montón. Tener la posibilidad de poder contar tu propia historia, tener el control absoluto de cómo se va a ver, del diseño y todo lo demás, a pesar de que igual es un trabajo bien arduo, bien largo, igual es súper llenador poder tener la posibilidad de tener tu propia historia y que la gente pueda ver eso, a diferencia de cuando colaboras con escritores, con personajes que existen, que es igualmente gratificante, pero es una sensación completamente distinta poder crear algo que es completamente tuyo y que la gente lo pueda leer y disfrutar. Y la verdad que con Clandestino particularmente he tenido muchas experiencias muy positivas. Bueno, desde que se publicó en Estados Unidos y después acá en Chile, la recepción ha sido muy buena, y también me ha tocado dar charlas y estar en talleres donde se ha analizado la obra como tal. Entonces eso también ha sido como súper gratificante ver que un producto que hice hace ya varios años atrás se ha mantenido vigente con el tiempo, y ha aparecido también en otros países publicado y todo lo demás, y eso es otra sensación muy distinta a cuando ves tu material, por ejemplo, de DC publicado fuera, porque sabes que esos personajes por sí solos van a ser populares y van a vender y la gente los va a estar esperando. Pero cuando es algo completamente desconocido de autor, que puede tener también una relevancia, creo que es realmente llenador para uno y motivante para seguir creando cosas más personales. Una de las cosas que también es bien particular en Clandestino como tal es que esta obra muestra un poco mi evolución artística
desde el número 1 hasta el número 6. Fui como transicionando durante la realización de este cómic. Originalmente, cuando hice Clandestino, cuando salió publicado de forma mensual, me demoré mucho entre número y número porque era un trabajo que iba haciendo como de forma paralela a otras cosas que eran las que al final terminaban pagándome por lo que hacía. Y Clandestino lo empecé cuando yo todavía trabajaba en papel, con lápiz y tinta. Y después, conforme fue pasando el tiempo, fui cambiando mi herramienta de trabajo a ya completamente digital. Entonces, en Clandestino se ve como en la colección, se ve la evolución de cuando empiezo en el número 1 más con papel, el número 2 una mezcla de ambos y después del 3 en adelante ya completamente digital, y en el número 6 ya se ve como mi evolución en cuanto al manejo ya completo de las herramientas que me permite el dibujo digital. Y eso creo que al principio me daba un poco de miedo que el número 1 fuese tan distinto al número 6 artísticamente hablando, pero después me di cuenta que eso en realidad era un testimonio de la evolución de mi trabajo, entonces preferí mantenerlo de esa forma, porque de hecho en algún minuto se me pasó por la mente rehacer el número 1, pero ese pensamiento se me fue muy rápido cuando vi todo lo que me demoraba. Lo mantuve así nomás, y la verdad que ahora aprecio mucho el que se pueda ver como esta, por decirlo de alguna forma, evolución de mi estilo artístico, de algo un poco más análogo allá lo que hago ahora, que es todo digital, pero sin perder como la esencia del arte. Cuando trabajo digital trato de que se vea lo más análogo posible, no me gusta que se vea completamente falso y digital, porque trato de mantener mi estilo que igual hago en papel, y eso es algo que con las herramientas ahora que hay de pincel y cosas así uno puede ir modificando y haciendo que esto parezca lo más natural posible. De hecho muchas veces hay gente que todavía cree que trabajo todo en lápiz y en papel, pero es solamente gracias a que he podido ir modificando distintas como técnicas en el digital para que se vea lo más análogo posible. Agradecer profundamente a la gente que ha seguido mi trabajo, desde Hijos de B, que fue lo primero que hice, que siempre me llega fans o lectores a los eventos con sus copias de Hijos de B, hasta lo que después hacían Black Mask, en IW, en las otras editoriales más pequeñas, hasta lo que he hecho ya ahora en DC, que obviamente desde que empecé a trabajar en esta editorial me abrió muchas más puertas, y eso siempre voy a estar muy agradecido de las oportunidades que he tenido, que me ha dado la gente, y la confianza de los lectores de seguir disfrutando lo que hago, y ojalá que siga haciendo por mucho tiempo más. Gracias.